vamos a hallar la integral del producto de la variable x por la función exponencial e elevado a la 3x de x. O sea, una función, una expresión donde aparece un producto y queremos integrarlo. Como vemos, está, repito, en forma de producto, por lo tanto no es una expresión que se pueda integrar directamente, o sea, de una forma inmediata. Por lo tanto, necesito un método para resolverlo. Vamos entonces a trabajarla por el tipo de ejercicio, por la integral por partes. Vamos a ver entonces, en el orden que ocupa, ya esto lo hemos hecho en los ejercicios anteriores, el lugar que ocupa cada una de las funciones que intervienen en esta integral. X, que es una función, en este caso, algebraica. Y e a la 3x es una función exponencial. Por lo tanto, en el orden que aparece, primero está la algebraica y después está la exponencial. Recuerden que la primera que aparezca siempre va a ser u y la segunda va a ser dv, que son los elementos que vamos a usar en la fórmula de integración por partes. O sea, u sería para nosotros x y dv sería entonces la función exponencial. Y recordamos que entonces la fórmula para resolverlo sería u por v menos la integral de ¿quién? De v por du. La fórmula de integración por partes. Vamos a escribirla aquí si quieren. Integral de u por dv, que es las dos expresiones que tengo, igual a u por v menos la integral, y a la forma inversa sería v por du. Esto es lo que tengo y esto lo quiero buscar. Por lo tanto, necesito buscar u, v, dv y u. Tengo u. La u es la función algebraica. En este caso sería x. Y tengo dv, que es la segunda expresión o función que aparece en la integral, que no es más que 3 como exponente x y la base que sería Euler, e a la 3x. Tengo u y tengo dv, entonces ya tengo dos de los elementos que intervienen en esta fórmula y nos faltaría hallar dos más. ¿Cuál nos falta buscar? Si tengo u, me faltaría du, y si tengo dv, me faltaría v. Por lo tanto, vamos a buscarlo. Si tengo u con respecto a x, vamos a derivarla de u con respecto a la variable que aparece, de x. Y la derivada de u con respecto a x, la derivada de x es 1. Por lo tanto, vamos a despejar, du sería, paso el de x multiplicando por 1 y me daría dx. En este caso, el diferencial de u va a ser igual al diferencial de x, ya que está multiplicado por 1. Ya hemos determinado quién es du. Y entonces vamos a proceder a buscar entonces quién sería la función v. Sería la integral de dv igual a la integral de e a la 3x de x. Y entonces vamos a hallar esta integral aparte un momentico. Vamos a ver cómo hallamos la integral de e a la 3x de x. Podemos hacer en este caso una sustitución. Vamos a llamar u a 3x, que es el exponente. Entonces du sería la derivada, sería 3 dx. Aquí tengo que sería du. Y puedo sustituir, sería la integral de e a la u, sería 3 a la x, por... ¿Y quién va a ser entonces? Si du es 3x, entonces ¿quién es dx? Este 3 pasaría dividiendo, sería du sobre 3. Este dx lo sustituyo por du sobre 3. Este 3 lo extraigo, me queda la integral de a a la u du, y sería un tercio, y como integra e a la u, como e a la u. Y me quedaría un tercio de e y u lo regreso, que sería 3 a la x. Le hemos hecho el trabajo rápido de la integral por sustitución de esta expresión. O sea, por lo tanto, aquí nos quedaría que v sería un tercio por e a la 3x. Y con esta forma hemos hallado quién es v, un tercio de la función exponencial e a la 3x. Por lo tanto, ya estamos en condiciones de, vamos a borrar aquí, estamos en condiciones de sustituir en la fórmula de la integral por parte. Con mucho cuidado. U, comenzamos, no es más que x. Comenzamos a sustituir
nos quedaría x por v. V lo buscamos integrando la función, 1/3 de e a la 3x menos la integral del producto de v por du. V vuelve a ser 1/3 de e a la 3x por du, pero du no es más que dx. Ya hemos hallado la primera parte de la fórmula de la integral por parte. Nos quedaría resolver la integral que nos ha quedado. Vamos a organizar un poquito esta expresión que está aquí. Sería x por 1 por e a la x, daría x por e a la 3x sobre 3 menos. Aquí puedes traer 1/3 y me quedaría la integral de e a la 3x de x. Voy a continuar aquí arriba. Para esta integral ya la hallamos aquí y no es más que esta expresión que está dada, o sea, ya está hallada, no hace falta volverla a hacer. Por lo tanto me quedaría x por e a la 3x sobre 3 menos 1/3, y esta integral me vuelve a dar 1/3 por e a la 3x más una constante. Por lo tanto, vamos a efectuar esta operación que está indicada aquí. Me quedaría x por e a la 3x sobre 3 menos 1 por 1 por e a la 3, e a la 3x sobre 3 por 3, 9, más la constante. Y entonces podemos dejarlo indicado de esa forma. Esta sería la expresión resultante de integrar la función x que multiplica a e a la 3x mediante el método de integral por parte. Y dentro de integral por parte vimos que había que hacer una integral por sustitución que le hicimos para el caso de e a la 3x.